Estos cuentos que desafían la física te mantendrán al borde de tu asiento esperando a que todos lleguen sanos y salvos a casa. Desde camiones sobrecargados que realizan giros cerrados que harán retroceder a cualquier conductor experto hasta trenes llenos de tantos pasajeros que tendrás que colgarte de los costados para llegar a tu destino. ...20 vehículos peligrosamente sobrecargados captados en cámara. Número 20. Buque de pasajeros sobrecargado. Las agitadas aguas del Meghna eran un gris de siniestros, un juego con el cielo nublado, y a pesar de las agitadas corrientes, un gran barco de pasajeros avanzaba repleto. El barco era de un blanco deslumbrante contra el lúgubre telón de fondo. Sus 4 niveles estaban abarrotados de gente hombro con hombro. La cubierta estaba tan abarrotada que muchos pasajeros permanecían precariamente encaramados en los bordes, apenas manteniendo el equilibrio mientras el barco se balanceaba inestablemente sobre las olas. Estaba claro que el barco estaba peligrosamente sobrecargado. El barco solo fue construido para albergar una fracción de los cuerpos hacinados a bordo, la mayoría de pie ya que todos los asientos estaban ocupados. El capitán parecía despreocupado, concentrado solo en llegar lo más rápido posible a la lejana orilla para descargar su carga humana. Los pasajeros estaban solemnes y silenciosos, evitando el contacto visual mientras soportaban la incómoda cercanía. Cerca de la parte trasera del barco, una madre abrazaba con fuerza a su hijo pequeño mientras observaba con preocupación las aguas que los rodeaban. A pesar de las garantías de la tripulación, no podía ignorar el hecho de que estaban sobrecargados. Surgía un problema, simplemente había demasiada gente y no había suficientes chalecos salvavidas ni balsas para todos. Miró nerviosamente las oscuras aguas que se agitaban a solo unos metros más abajo, esperando y rezando para que su peso fuera tranquilo y sin incidentes, porque si alguna desgracia cayera sobre ellos en esas aguas caóticas y abarrotadas, su destino sería tan sombrío como las siniestras nubes de arriba. Número 19. Camión de carga pesada. El sol caía con fuerza sobre la ladera rural de la India mientras un camión de tamaño mediano avanzaba lentamente por el polvoriento camino de tierra. Bajo la sucia lona blanca, la carga estaba apilada en altura mucho más allá del borde de la cabina del conductor. De pequeños desgarros en la tela descolorida asomaban jirones de heno, lo que indicaba la pesada carga del camión. Cuando la carretera se curvaba bruscamente hacia la izquierda, ascendiendo 170 grados por la colina boscosa, el conductor redujo la marcha con un fuerte chirrido. El motor del camión rugió, pero su velocidad disminuyó a un ritmo lento ya que la pendiente pronunciada y la curva cerrada resultaron demasiado para el vehículo sobrecargado. Mientras el camión luchaba por subir, 2 ayudantes saltaron rápidamente de la cabina listos para guiar al conductor por la traicionera curva. Los ayudantes corrieron junto al camión y agitaron los brazos para indicarle al conductor cómo tomar la complicada curva. Con concentración guiaron al pesado camión cuyo chasis sobrecargado se hundía bajo las 30 toneladas. Los ayudantes gritaron de aliento al conductor, quien hábilmente movió el volante y los pedales según sus señales, y poco a poco el camión avanzó por la curva mientras los ayudantes lo saludaban y dirigían a un lugar seguro. Después de lo que pareció una eternidad, el camión finalmente llegó a la cima de la colina. No hubo tiempo para celebraciones y tan pronto como el camión terminó la subida, inmediatamente lo persiguieron, desapareciendo rápidamente de la vista mientras seguían al vehículo por el camino rural. Número 18. Atascado bajo el paso elevado. Por las carreteras de Uttar Pradesh circulan todo tipo de vehículos, desde pequeños automóviles de 3 ruedas hasta pesados camiones cargados de productos agrícolas. Uno de esos camiones, pintado de blanco y rojo, llevaba una pila de caña de azúcar recién cortada y los dulces tallos se alzaban sobre la cabina y las hojas susurraban con la brisa. El conductor había apilado su carga sin prestar mucha atención a los espacios libres de la carretera. La caña de azúcar se derramaba por los costados de la plataforma del camión, un tambaleante torre verde, y mientras el camión avanzaba por la carretera, acercándose a un paso elevado bajo, el bastón se movió ligeramente. Sin darse cuenta, el conductor siguió adelante y más adelante se alzaba el puente y el camión no cabía, y con un horrible chirrido la capa superior de caña se atascó contra la parte inferior de concreto del paso elevado. El camión se detuvo de golpe y sus ruedas delanteras se separaron de la carretera mientras el peso de la carga inclinaba todo el vehículo hacia arriba. El camión se tambaleó en un ángulo de 20 grados y su parrilla delantera ahora apuntaba al cielo. El conductor abrió la puerta con asombro y miró hacia arriba, hacia el lugar donde su carga lo inmovilizaba. Gritó y gesticuló sin efecto, y los automovilistas cercanos redujeron la velocidad para contemplar boquiabiertos la extraña visión. Sin embargo, las autoridades de transporte no intervinieron y el conductor tuvo que resolver el asunto él mismo, y después de una hora de maniobras infructuosas pidió ayuda a un tractor que pasaba para liberar su carga. Número 17. Caída del camión. El sofocante sol del desierto que se elevaba sobre el terreno color arena
mientras el camión sobrecargado retumbaba unos metros por el terreno arenoso y su voluminosa estructura se balanceaba precariamente con cada bache y desnivel del camino, y sus 18 ruedas luchaban bajo el inmenso peso. El conductor, concentrado únicamente en llegar a su destino, no se dio cuenta de que el remolque se acercaba cada vez más al punto de inflexión, y sin previo aviso el vehículo más pesado se volcó hacia el izquierdo cuando el repentino cambio de equilibrio resultó ser demasiado. Con un gemido metálico, el enorme camión se estrelló contra un costado de una nube de arena y la lona que cubría la carga se rompió con el impacto, dejando al descubierto docenas de bolsas blancas. Su contenido estaba oscurecido, pero parecían sacos de arena en tamaño y forma. Un hombre vestido completamente de blanco corrió para ofrecer ayuda y el conductor, protegido en la cabina, salió ileso por la puerta intacta, y mientras observaba consternado el camión volcado, pero una mirada en la desastrosa escena mostró que el camión no volvería a moverse pronto. Número 16. Con las ruedas delanteras levantadas. El sinuoso camino rural se extendía más adelante, flanqueando por exuberantes campos de caña de azúcar que se mecían suavemente con la brisa. Un tractor solitario avanzaba retumbando por el camino, cargado increíblemente de cosecha, y la enorme carga envuelta en una lona verde oscurecía casi por completo la visión del conductor. Solo la parte superior de su gorra blanca asomaba por encima de la carga tambaleante, y el viejo tractor gemía bajo el peso mientras avanzaba lentamente. Con cada pequeña pendiente en el camino, sus ruedas delanteras se elevaban luchando por la tracción. El vehículo sobrecargado avanzaba a paso de tortuga en precario equilibrio, y al girar en una curva las ruedas delanteras del tractor se levantaron repentinamente del suelo. Sin embargo, de alguna manera increíblemente continuó sin rumbo, ahora solo con sus ruedas traseras tocando el pavimento. El aturdido conductor se aferró fuertemente al volante y guió sin probable cargamento por la carretera rural. Es evidente que sobrecargar el transporte más allá de las razones era extremadamente arriesgado, pero la gente admiró la determinación y resolución creativa de problemas que se mostraron. Para muchos ejemplificó el espíritu innovador y limitado del pueblo indio. Número 15. Tractor pequeño de carga pesada. El duro sol de mediodía golpeaba la espalda de un viejo y fiable veterano tractor Massey Ferguson 240. Aunque solo tenía 50 caballos de fuerza, la máquina desguazada no era liviana. Atada a su robusta estructura de acero había un carrito repleto de caña de azúcar cosechado en una altura imposible. Tallo tras tallo, el imponente pico se balanceaba precariamente con cada surco y roca en el campo accidentado, y el productor del tractor, un granjero experimentado llamado Amir, observaba con orgullo la ambiciosa carga. Sabía que su fiel compañero estaba preparado para el trabajo. Respirando profundo, puso el tractor en marcha y su motor cobró vida con un rugido, arrojando humo negro al aire sofocante. Muy constantemente las ruedas comenzaron a girar mientras el dúo avanzaba pesadamente. Paso avanzado por el terreno accidentado, y los poderosos neumáticos del tractor levantaban tierra mientras tiraba con todas sus fuerzas. El carrito sobrecargado se tambaleaba detrás de ella, pero también seguía adelante sin inmutarse. Ya había manejado cosas mucho peores en su época, y aunque era pequeño, este tractor destartalado era una máquina resistente, un verdadero caballo de batalla de principio a fin. Con su fuerza incondicional llevaría su cosecha sana y salva a casa. Número 14. Trenes increíblemente llenos. La estación de tren Dhaka, Bangladesh, era un mar de gente mientras miles se apiñaban esperando el transporte a casa después de un largo día. Hombres, mujeres y niños se empujaban y apretaban mientras luchaban por subir a los trenes sobrecargados que salían de la ciudad. Sin asientos vacíos disponibles, hordas treparon por los costados de los vagones usando cualquier asidero que pudieran encontrar para agarrarse precariamente mientras los trenes alcanzaban velocidades de 43 kilómetros por hora. Los grupos levantaron y alzaron a sus camaradas hasta el techo a unos 3.6 metros de altura. Casi 2000 personas se balanceaban sobre una alfombra de cuerpos que cubría cada centímetro de espacio disponible. Durante las horas pico, las escenas en la estación eran un caos total, pero los días festivos pusieron a prueba el sistema hasta el punto en que los viajeros de vacaciones se unieron a una multitud de viajeros diarios. La deficiente infraestructura de transporte dejó a muchos sin otra opción que arriesgar sus vidas si esperaban regresar a casa al anochecer. Qué peligrosos, los paseos por los tejados continuaron a diario mientras las multitudes anteponían el pragmatismo a la seguridad para completar el viaje. Yusuf Tushar, un documentalista local, capturó la intensidad de primera mano y pasó un día entero fotografiando el caos de la hora pico. A medida que se acercaba la noche, se unió a las masas en el techo para dar un paseo espeluznante. Número 13. Sobre las riesgosas recesiones de Ghat. Las sinuosas carreteras de montaña trajeron al atrevido conductor. Con un camión completamente cargado que parecía un autobús cuando estaba lleno hasta el borde, se preparó para el arriesgado desafío que le esperaba: sortear las traicioneras crisis de los Ghats. Mientras el camión avanzaba pesadamente por los pasos estrechos, el valiente conductor mantuvo sus ojos fijos en la carretera.
Un movimiento en falso y podría ser que su poderoso vehículo cayera por los escarpados acantilados. Agarrando el volante, maniobró constantemente las curvas y vueltas de la pendiente cuesta abajo. El enorme peso del camión tensaba los ejes mientras se inclinaba precariamente en cada curva cerrada y la carga sobrecargada se movía audiblemente con cada subida y bajada de la carretera. Aún así, el estoico conductor siguió adelante exhibiendo nervios de acero. Más abajo, el camino se nivelaba en un barro espeso y el camión avanzó a través del lodo pegajoso salpicando las ventanas, resbalado y deslizándose a través de la tierra arcillosa. Tras superar las peligrosas subidas, el vehículo empapado salió triunfante del barro y el espeluznante descenso puso a prueba los límites de la máquina y el hombre. Pero el incondicional conductor y su camión pesado demostraron su valía al dominar las formidables crisis. Número 12. Casi derribado. Este camión avanzaba pesadamente por la polvorienta carretera india con los neumáticos hinchados por el tremendo peso. Sobrecargado mucho más allá de los límites legales, el vehículo se balanceaba con cada caída y giro y el conductor agarró con fuerza el volante y guió lo mejor que pudo su carga desequilibrada por la peligrosa ruta. Con cada bache y curva, el enorme montón de mercancías se movía de un lado al otro y el camión se inclinó peligrosamente y estuvo a punto de volcarse por completo en más de una ocasión. A medida que el camión avanzaba, vehículos más pequeños se apresuraron para evitar su errático camino. Coches y motocicletas se apartaban tocando furiosamente la bocina ante el inestable gigante. El conductor siguió adelante concentrado en su carga y en llegar sano y salvo a destino. La sobrecarga de camiones es una práctica común en las carreteras indias, aunque peligrosa. Los conductores que buscan ganancias adicionales rutinariamente empacan su vehículo mucho más allá de los límites legales. Los riesgos son claros, pero su aplicación es laxa. Para muchos, la recompensa supera los peligros de caerse y causar accidentes. Aún así, la amenaza persiste y cada decisión cuestionable pone en peligro no solo a los conductores, sino a todo lo que comparten la carretera. Con demasiada frecuencia, la precaución y seguridad pierden terreno frente a la prisa y la codicia. Hasta que las reformas se afiancen, la carretera india seguirá presentando escenas de infartos mientras camiones sobrecargados. Número 11. Camión sobrecargado en GT Road. Bajo el manto de la noche, el ruido de las ruedas de un camión gigante avanzaba a toda velocidad cerca de Sanjani. Retumbando bajo el inmenso peso, el chasis del camión flotaba precariamente cerca del asfalto mientras su carga se abalanceaba hacia adelante y hacia atrás. Lamentablemente, esta amenaza de carretera no era una visión inusual, ya que GT Road a menudo se transforma en una carretera peligrosa después del amanecer. Los camiones sobrecargados y repletos de materiales de construcción, productos agrícolas o textiles son un peligro omnipresente durante estas horas nocturnas, y si bien estos camiones incumplen las normas y ponen en peligro la seguridad vial, la verdadera indignación recae en las autoridades que hacen la vista gorda. Las carreteras se doblan bajo el tremendo peso, surgen baches y producen accidentes. Hasta que se apliquen las regulaciones y el sabor de la cultura de la corrupción, GT Road seguirá sirviendo como recordatorio nocturno de que la justicia avanza lentamente en algunas partes del país. El ruido de las ruedas y chirrido de los chasis de los camiones sobrecargados seguirá golpeando el pavimento, mientras los funcionarios embolsan su parte de la ganancia. Número 10. Fiebre del metro de Delhi. Las multitudes crecieron y aumentaron, una marea implacable de gente inundó los andenes del metro de Delhi. Cualquier hora era hora punta en la palpitante metrópolis donde el sistema de metro transportaba más de 20 lakhs de pasajeros al día a través de 7 líneas. Los trenes llegaban cada pocos minutos descargando a más de 1.800 personas por vagón abarrotado antes de partir con una nueva carga de viajeros hacinados en su interior. En los principales centros de tránsito de Rajiv Chowk, el caos alcanzó un pico frenético. 5 trenes iban y venían cada 2 minutos, significando que pasaban allí 30.000 personas por hora. El metro se estaba ahogando en su propio éxito, víctima de la comodidad, conveniencia y confiabilidad que lo habían convertido en el sustento de transporte de la ciudad. Los accidentes eran inevitables entre la presión de los cuerpos, y Akshita Kogla, una joven estudiante, recordó haber visto un atropellamiento y pisoteada por donde dudaban que era una horda de aumento en la estación de Nueva Delhi. Sus aterrorizados gritos de ayuda fueron ignorados en medio de la estampida. Cuando la marea de pasajeros se detuvo, ella estaba gravemente herida y el metro se esforzó por dar cabida a la interminable afluencia de pasajeros. Los trenes se arrastraron, los accidentes aumentaron y el hacimiento se convirtió en una norma. La próxima expansión de la fase 3 duplicaría la capacidad a 4 millones de pasajeros diarios, brindando cierto alivio, pero ¿sería suficiente incluso eso en la incesante expansión urbana de Delhi? Por ahora, los funcionarios de metro agregaron más vagones a cada tren mientras los viajeros aumentaban por cortesía cívica y viajes sin accidentes. El sustento de la vida se vio abordado, pero de alguna manera preservó, todavía latiendo al ritmo de millones de movimientos. Número 9. Autobús abarrotado.
Las puertas del autobús se abrieron con un ruido sordo y un océano de cuerpos se derramó sobre la acera. El autobús en particular, en su ruta por las concurridas calles de Delhi, siempre estaba repleto de viajeros, pero hoy parecía a punto de estallar. En el interior, casi 100 cuerpos sudorosos estaban apiñados, balanceándose y tambaleándose con cada golpe y cada giro. Apenas había espacio para respirar y mucho menos para moverse. Los pasajeros se aferraron desesperadamente a las correas y manijas mientras el autobús avanzaba una vez más. Afuera en la calle, una multitud impaciente se empujaba ansiosa por meterse en el autobús antes de que partiera y el conductor, con los ojos cansados, pasajeros se apiñaron hasta el último centímetro de espacio, más apretados que sardinas. Un estudiante luchaba por sostener su pesada mochila por encima de su cabeza para que los demás pudieran ponerse de pie. El autobús abarrotado avanzaba una y otra vez, balanceándose precariamente. Era una receta para el desastre, pero nadie parecía tener otra opción. Se liberaron de la maraña de humanidad y se apresuraron a salir agradecidos, aliviados de estar libres del caos abarrotado. Número 8. Tren verde abarrotado. El tren cobró vida en la estación Atok, escupiendo vapor por una serpiente furtiva. Era Eid al-Adha y la gente estaba ansiosa por reunirse con su familia y el andén se convirtió en un circo loco mientras la gente se apresuraba a subir al tren abarrotado. Se apretujaban en todos los rincones como sardinas en lata y algunos incluso se atrevieron a subirse al techo arriesgando su vida por la emoción. Almas valientes se aferraron a la parte delantera del motor rezando para no convertirse en gente de panqueques. Incluso los autobuses unidos al tren fueron invadidos por hombres decididos aferrándose a todas sus fuerzas y el jefe de estación solo parecía mirar con incredulidad, incapaz de controlar toda la locura. Con un silbido chirriante y bocanada de humo, el tren avanzó dando bandazos y los pasajeros agarrando todo lo que podían encontrar. El alguna vez fue un tren verde y ahora era un gimnasio humano en la jungla con brazos, piernas y cabezas que sobresalían por todas partes. El tren siguió retumbando, ganando velocidad a pesar de estar muy por encima de su capacidad, pero pasó por campos y pueblos y se embarcó en una aventura inesperada. ¿Quién diría que un viaje en tren podría convertirse en un viaje tan salvaje? Número 7. Sobrecargado de palés vacíos. Bajo el sol abrasador de mediana mañana, un camión blanco avanzaba por Bermuda Street como un gigante reacio. Sus enormes neumáticos rodaban sobre la fisura del pavimento, avanzando como haciendo volar en todas direcciones las enormes pilas tambaleantes de plataformas de madera. Esos palés estaban apilados tan alto que prácticamente podían chocar los 5 en la parte inferior de los pasos elevados mientras el camión zigzagueaba entre el tráfico más lento. Los demás conductores se mantuvieron prudentemente alejados del camión temiendo el inminente desastre que se tambaleaba en la carga. El peso era tan inmenso que la suspensión del pobre vehículo parecía estar a punto de rendirse. Con cada curva suave en el camino, las pilas de paletas se tambaleaban y se balanceaban contorsionando el cuerpo del camión como un maestro de yoga en apuros. Fue como ver un acto de circo donde el público contuvo la respiración esperando el final del colapso épico. Milagrosamente, contra todo pronóstico, el camión sobrecargado logró mantener intacto su contenido, evitando los carriles y conductores una caótica lluvia de madera. Pero seamos honestos, presenciar tal espectáculo fue suficiente para hacer que el corazón de cualquiera diera un vuelco. Solo alguien impulsado por pura codicia o feliz ignorancia intentaría una escapada tan imprudente poniendo en juego vidas inocentes. Número 6. Camión de caña de azúcar sobrecargado. Bajo el sol abrasador del mediodía, un camino rural se convirtió en el escenario de un dramático choque entre un camión de 12 ruedas sobrecargado y una imponente pirámide de caña de azúcar recién cortada. Luchando bajo la presión, el viejo camión protestó con su papel en este enfrentamiento de alto riesgo y la carga apilada precariamente sobre la cabina del conductor parecía un revoltijo caótico de tallos de caña de azúcar a punto de caerse en cualquier momento. Las cuerdas, al intentar contener la masa rebelde, se tensaron y crujieron bajo una inmensa presión y era una tarea imposible como tratar de contener un maremoto en un palillo. El conductor, sudando copiosamente y lleno de ansiedad, miró por el espejo retrovisor, consciente de que se avecinaba un desastre. Pero el capataz, impulsado por una cuota insaciable, insistió en superar los límites y mientras el camión estaba parado, la rebelión cañera llegó a su punto de ruptura. Las cuerdas cedieron desatando un torrente de tallos de caña de azúcar que cayeron con una fuerza atronadora. El otrora sereno camino se transformó en una traicionera carretera de obstáculos lleno de caña de azúcar caída. El camión sobrecargado se tambaleó peligrosamente a punto de perder el equilibrio, pero con una sacudida que hizo temblar los huesos se estrelló contra el suelo, evitando por poco la catástrofe. Cuando el polvo se asentó, el conductor suspiró con alivio e incredulidad y su fiel camión había captado la tormenta como un héroe con cicatrices de batalla que emerge de entre los escombros. La situación cercana lo recordó la importancia de la seguridad por encima de todo, prometiendo no volver a comprometerse nunca más con el fin de cumplir objetivos arbitrarios. Número 5.
Camión de troncos sobrecargado. El camión azul, normalmente ágil, estaba sobrecargado por torres de madera apiladas muy por encima de la cabina. Los troncos apilados en una pirámide desbordada se elevaban más del doble de altura del camión, haciéndolo parecer minúsculo en comparación con su carga. El conductor tomó lentamente los baches y desniveles del camino irregular, navegando su pesada embarcación con cuidado para evitar una catástrofe. Aunque el remoto camino forestal estaba vacío de tráfico, el camión avanzaba a paso de tortuga y con cada rotación de los neumáticos los troncos se movían y se asentaban, lloviendo agujas de pino y copos de corteza sobre la carretera. El conductor mantuvo el volante agarrado con los nudillos blancos, concentrado intensamente en el camino que tenía por delante. Un movimiento en falso podría hacer que los troncos apilados precariamente caigan y aplasten la cabina que se encuentra debajo, y cuando el camión se acercaba a una curva se inclinaba ligeramente hacia un lado debido al peso de la carga. Los troncos crujieron en señal de protesta, pero el conductor mantuvo el control. Una vez doblada la curva, el camión siguió su camino como antes, sobrecargado pero intacto. A un forastero le parecía una locura cargar con tanta madera en un camino viejo, pero con los precios de la madera bajos y bocas de alimentar en su casa, el conductor no tuvo más remedio que sobrecargar su camión y rezar para que la entrega fuera sin incidentes. Por ahora los troncos se mantuvieron firmes y el camión maderero avanzó por el solitario camino forestal bajo su carga. Número 4. Del campo al camino. Mientras el sol asomaba el horizonte, Ahmed se preparó por otro día de travesuras en el transporte de cosechas. Como agricultor en la zona rural de Pakistán, llevar sus verduras al mercado requería ingenio y habilidad al nivel de MacGyver. Ahmed enganchó su pequeño tractor a un remolque improvisado sobre el que se amontonaba una torre tambaleante de productos que pesaban 9 veces el peso del vehículo. Con una rápida oración a los dioses tractores, hizo avanzar el pequeño motor guiando la carga ridículamente apilada fuera del campo. La parte delantera del tractor se levantó como un cachorro ansioso pidiendo un premio, casi leyendo hacia atrás el gigantesco botín. Ahmed moduló hábilmente el acelerador, haciendo que las ruedas delanteras regresaran al suelo mientras la carga avanzaba dando bandazos. El tiempo y el equilibrio lo fueron todo mientras Ahmed conducía el vehículo con forma de payaso por el camino de tierra hacia la ciudad y se conocía de memoria aquellos viejos caminos agrícolas y evitaba cuidadosamente cualquier bache o desnivel que pudiera alterar la delicada torre de espagueti de cultivo. Kilómetro a kilómetro avanzó sigilosamente, concentrado intensamente en mantener estable la pila. Al acercarse al mercado, otros conductores le dieron un amplio margen, asombrados y ligeramente preocupados por la enorme carga que se tambaleaba precariamente detrás del pequeño tractor, pero Ahmed se enorgullecía de su habilidad para llevar sus cultivos al mercado, con solo su pequeño tractor y creativas habilidades de apilado. En el mundo en desarrollo, agricultores como Ahmed improvisan formas de transportar grandes cargas basándose en la experiencia transmitida de generación en generación en lugar de tecnología avanzada. La cosecha de Ahmed de hoy ha sido solo un éxito más gracias a su paciencia, práctica y perseverancia en dominar el imposible arte de Tetris con remolque. Número 3. 18 personas en un sedán. La polvorienta frontera entre Haití y la República Dominicana es testigo de todo tipo de intentos desesperados de cruzar, pero ninguno tan absurdo como el diminuto sedán amarillo repleto de gente. Cuando los agentes fronterizos lo detuvieron, la rutina del coche payaso comenzó cuando 18 personas se amontonaron una tras otra como en un extraño acto de magia. Contorsionándose de una manera que solo los jóvenes flexibles pueden hacer, se desplegaron desde los espacios increíblemente estrechos y los funcionarios solo pudieron rescatar la cabeza asombrados ante la absurda escena. Claramente el sedán nunca fue diseñado para albergar a más de 5 personas, pero de alguna manera se había metido en el interior el triple de este número. Capas de cuerpos estaban apretujados como una lonchera empaquetada. El techo se hundió bajo su peso y los neumáticos parecían a punto de estallar. Era una maravilla que el viejo cubo oxidado pudiera siquiera moverse bajo semejante carga, pero a los inmigrantes ilegales que estaban dentro ya no les importaba la comodidad en su ansiosa apuesta por una vida mejor al otro lado de la frontera. Una vez finalizada la caótica descarga, los agentes intentaron averiguar cómo podía caber tantas personas en un espacio tan reducido. La imagen mental por sí sola era suficiente para provocar claustrofobia. Miembros retorcidos doblados en ángulos extraños mientras los cuerpos se superponían en un retorcido rompecabezas humano. No se desperdició ni un centímetro. Se apoyaron el uno al otro como pasajeros abarrotados del metro, inhalando el mismo aire caliente y sofocante. Era un espectáculo sudoroso y vertiginoso, pero aún así vinieron buscando la promesa de una gran oportunidad. Número 2. Autobús lleno de gente de Abu Dhabi. En el corazón de Abu Dhabi, el sol bailaba salsa con el asfalto, convirtiendo la bulliciosa estación de autobuses en un escenario de tango improvisado. Cuando el autobús se detuvo, la multitud ansiosa por escapar de la juerga solar saltó hacia las puertas estrechas, transformándose en un pastel de embudo humano. El autobús era una sauna sobre ruedas, pero al menos se movía. Los viajeros iban abarrotados como sardinas con su perfume preferido, el sudor.
Cada nueva parada añadía pescado fresco a la lata, convirtiendo el autobús en una obra maestra de arte abstracto, como si Picasso pintara con personas. El espacio era un lujo que solo las hormigas podían permitirse. Aún así, en cada parada llegaba más gente, cada uno de ellos un contorsionista que no sabíamos que necesitábamos. Un pasajero experto en tecnología en la parte trasera estaba transmitiendo en vivo estas olimpiadas de autobuses, donde el balanceo sincronizado fue el último evento. Afuera, los rascacielos de la ciudad, con sus cabezas en las nubes, se rieron de los mortales en tierra y atados a los autobuses. Una pequeña niña gimió como si lo hubieran dejado caer en una piscina de pelotas de tamaño adulto. Una abuela se agarraba un poste como si fuera su pareja de baile, bailando tango en cada parada bruta, y era un juego de supervivencia, un episodio en la vida real de Middle East Bus Survivor. Durante kilómetros se sofocaban, apretujaban y se balanceaban todos a bordo de Abu Dhabi Express. Número 1. Inclinado hacia los lados. Las calles de Mumbai estaban sumidas en un caos total como siempre. Los rickshaws circulaban como niños pequeños hiperactivos tocando bocinas sin descanso, y los ciclistas pedaleaban furiosamente con imponentes pilas de ollas y sartenes amenazando con caerse en cada bache. Y los camiones, los camiones, gimen por el camino hundidos bajo el peso de carga suficiente para construir 3 camiones. Un camión en particular parecía a punto de estallar. Estaba apilado a una altura imposible, con sacos abultados apilados en forma de V, y mientras el camión se inclinaba hacia adelante y hacia atrás, las bolsas se balanceaban precariamente. Un motociclista que pasaba dejó rápidamente sin preocuparse, aparentemente ajeno al tambaleante montón de basura que estaba detrás de él, y el camionero luchó para evitar que su carga torcida se derramara por la carretera y aplastara alguna savia desafortunada. De alguna manera, contra todo pronóstico, la montaña de sacos se mantuvo unida, desafiando las leyes de la física mientras el camión avanzaba calle abajo. El desalertado camión había engañado el destino al no volcarse, pero apenas por poco. Un bache podría derrumbar todo el desastre, convirtiéndolo en algún peatón en un sándwich de saco. Las calles de Mumbai eran lo suficientemente peligrosas como para que estos desastres rodantes esperaran por enterrar a ciudadanos desprevenidos. Este camión transportó 11 veces su tamaño en un solo viaje, batiendo récords en China. Con la asombrosa cantidad de 48 neumáticos y 8 toneladas de heno, este poderoso camión rojo rompe las leyes de la física y logra moverse más que nunca. El secreto: cada una de las 48 ruedas funciona con su propio conjunto de energía eléctrica auxiliar. Hacer viajes que hubieran sido importantes de realizar en el pasado ahora es probable, sin un poco lento y pesado. Ahora su turno es dejar que se escuche su voz. ¿Tiene sentido cargar tanto un camión en un solo viaje peligroso o en varios viajes seguros? Los viajes múltiples costarán más dinero, pero hay seguridad de que la carga no se vuelque.